Jesús, en tu canal, ¿te acuerdas? Me invitaste a platicar sobre ese hecho histórico del desafuero. Y bueno, pues ahora aquí con este gato, cambiando de tema porque tenemos una realidad extremadamente rica, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Totalmente. Aranceles al 104% a China, hay que esperar la respuesta china, caída de las bolsas y bueno, Querétaro, sí, porque también en los estados tenemos que pensar las consecuencias de los aranceles. Y bueno, pero también México, una realidad muy cambiante, segundo piso de la 4T, con obstáculos, elección del Poder Judicial. Está rica la vida mexicana en todos los casos. Ya andan saludando a mi gato Titus Emanuel Maya. Dice que un gato madre, alguien aquí escribió. Oye, totalmente de acuerdo contigo, querido. Y bueno, te buscamos, por supuesto, para conocer tu opinión, tu expertise respecto a esta postura que toma la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Quien de manera enfática, no sé, mi querida Adriana, si tenemos el audio, lo podemos poner de contexto para que la audiencia sobre todo escuche qué fue lo que mencionó la doctora y para ello también le demos la entrada completa a lo que señala para platicar precisamente con mi querido Oscar, Ángel Valderas. ¿Te parece bien, Adriana? Vamos con este audio y regresamos para empezar la charla con Ángel. En una serie de señalamientos sobre presuntos actos actos anticipados de campaña por promover su imagen, también obviamente por estar utilizando unidades móviles que representan una gran cantidad, que obviamente quizá ella como servidora pública no pudiera hacer convenios con empresarios, eso ella misma lo confirmó en algunas entrevistas radiofónicas. En este sentido, presenta preguntarle a usted como parte de un movimiento, ¿no? Porque ella también pertenece a Morena, ¿cuál es su comentario? ¿Qué opinión le merece este actuar? Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. Morena planteó, la presidenta de Morena planteó, porque la Constitución salió al 2030, y la presidenta de Morena planteó que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no? Entonces no es ninguna orden, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Entonces, lo he pensado, ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie. Pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces, todos debemos dar ejemplo. En las asambleas siempre digo que hay por lo menos tres, hay muchos más, principios del humanismo mexicano que nos marcan a quienes somos militantes de esta forma de pensamiento y gobernantes. Una es,
por el bien de todos, primero los pobres, que es una frase de una profundidad enorme, porque es justicia social, es fraternidad y es un modelo económico en sí mismo esta frase. Las otras dos son frases de Benito Juárez, que es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que lo que dice es cero corrupción y que debemos comportarnos en la justa medianía, y que para nosotros el dinero no es la felicidad, que luchamos porque todos los mexicanos y mexicanas tengan lo indispensable para vivir felices, pero no es el consumismo el que nos va a llevar a la felicidad. Y la otra, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que también es de Juárez. Y creo que hoy resuelve el Tribunal Electoral para que podamos seguir hablando de con el pueblo todo, sin el pueblo nada, para el Poder Judicial también. Presidenta, más allá de esta carta que usted vaya a enviar a la dirigencia de Morena, ¿considera que debería de haber pues algún tipo de sanción? Eso porque, no me corresponde bueno, a mí. La cuestión administrativa... Las sanciones no me corresponden a mí. Las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia. Por eso, pero como sugerencia... No me meto en eso. Mi opinión personal es que, como una militante, una modesta militante con licencia, es que nuestro movimiento debe, uno, poner reglas para pues todas las elecciones que se vienen en adelante y que todo mundo se ajuste a estas reglas, y dos, la ética del militante y del gobernante de la Cuarta Transformación, que es algo que nos debe distinguir siempre, porque además a eso nos comprometimos. Y nosotros ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos al pueblo. Ya nos vamos. Buen día a todas y a todos. La mañana, pues así a bote pronto, querido Ángel. ¿Qué opinas de esta declaración, del marco que se le da? Y sí, el tema que se pone sobre la mesa es este asunto de las ambulancias de la senadora Andrea Chávez. Mira, decía Andrés Manuel López Obrador que no hay texto sin contexto. Y la misma presidenta nos ha señalado siempre de ver cuál es el contexto de esta situación. Te doy algunos puntos de reflexión y veo aquí que el chat, como tantos otros chats, están divididos más o menos por mitad entre gente que considera que la senadora Andrea Chávez no está en actos de campaña y gente que sí. Bueno, mira, como todo en la vida, esto no es blanco y negro, Jesús, es más bien lógica difusa con una enorme cantidad de matices de grises. Mira, la periodista que pregunta, como diría Andrés Manuel López Obrador, ¿de parte de quién? Fíjate que ya se ha vuelto muy famosa una palabra en los medios de presunto. Presuntos actos anticipados de campaña. Ojo a la palabrita, porque la aplican en un chorro de cosas. Pero el matiz que quiere dar quien pregunta es sinónimo de culpabilidad. Dan por hecho. Yo creo que si yo fuera a preguntar una cosa de ese tipo en la mañanera o en cualquier espacio, y si quiero hablar de actos anticipados de campaña, pues tendría que revisar lo que marca la ley y la terminología del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala que los actos anticipados de campaña son manifestaciones, ojo, que de forma anticipada promuevan el voto a favor o en contra de alguna candidatura. Eso es un acto anticipado de campaña, que se promueva el voto
a favor o en contra de alguna candidatura y que se ejecute fuera del periodo oficial de campaña. Eso incluye pronunciamientos hasta la solicitud de soporte para la contienda electoral. Y el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala muy claro, para reconocer una acción como anticipada deben confluir 3 elementos esenciales, los 3: el sujeto que la realiza, el momento en que se ejecuta y la intención explícita de influir en la orientación del voto. Dicho esto, Jesús, pues queda cuestión de interpretación si lo que hacen secretarios de Estado, legisladores, senadores, regidores, dirigentes de partidos, pues queda la interpretación de si lo hacen para promover el voto a favor de una persona o para influir en la orientación del voto. Y mira, quiero compartir con el público de Sin Máscaras los resultados de la última elección en el estado de Chihuahua, que me parece muy claro una situación. Mira, ¿qué pasó en la última elección en 2024? Vámonos con la senadora Andrea Chávez. Ve los votos, Jesús. Andrea Chávez encabezó la fórmula para el Senado y obtuvo más de 860,000 votos, muy por encima de la alianza PRIAN-PRD, que todavía existía o tiene registro local, que no llegaron ni a 600,000. Este es otro elemento que no debemos de perder. Hay una diferencia de más de 260,000 votos. Bueno, dejo de compartir. Conociendo a la señora Maru Campos, estaría yo sumamente preocupada de estar en esa desventaja. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Maru Campos gana la gubernatura de Chihuahua y pues de aquí lo tengo, comparto los datos para que nos hagamos una idea, porque en 2021 Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ganó con 576,000 votos por encima de Juan Carlos Loera de Morena, que obtuvo 444,000 votos. Esto es una cuestión, Jesús, de contexto. Es decir, el PRIAN en 3 años, de 576,000 votos que obtuvo el PAN sin ir en coalición, con el PRI, con el PRD, solo aumentaron 20,000 votos en 2024, mientras que Morena, híjole, casi duplicó la votación en 3 años. Dejo de compartir. Te doy otro dato de contexto y ahorita vamos a lo que señaló la presidenta. Mira, desde el 18 de marzo, y no es casual, el señor Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, comenzó a publicar varios artículos en Latinos sobre la senadora Andrea Chávez. El 18 de marzo comenzó. Hasta el momento lleva 12 notas, cualquiera puede entrar al portal de Latinos, estamos a 8 de abril y se han publicado 12 notas en contra de Andrea Chávez por parte de Latinos, la que ya señaló que Latinos, Lord Montajes recibió 17 millones de Maru Campos. Eso es también un contexto, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, Jesús,
a veces campañas que detonan y lo que diría Andrés Manuel, ¿de parte de quién? Esos contextos a mí me parecen importantes. ¿Por qué? Porque va a haber 15 elecciones estatales, Jesús, en el país en 2027, entre ellas aquí en Querétaro. Y es un dato de hecho que en los 15 estados hay compañeras y compañeros de Morena que ya están haciendo actos para darse a conocer, en los 15 estados. Unos de una manera, otros de otra manera. ¿De quién estamos hablando? ¿De senadores y senadoras? ¿De diputados federales y diputadas federales? ¿De presidentes municipales de ciudades importantes? A lo mejor algún diputado local o, por ejemplo, coordinadores de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Dicho esto, la propuesta de la presidenta es magnífica en el contexto de un partido que nace en 2014, pero que ha tenido tal cantidad de triunfos en la presidencia de la República, Senado, gubernaturas, etcétera, que no ha tenido tiempo de institucionalizarse. La propuesta hoy de la doctora Claudia Sheinbaum, creo, es muy bienvenida por la base de Morena. Ojalá y le hagan caso, Jesús, porque como ella dijo y como decía Andrés Manuel, pues son militantes en licencia. Y hay nueva dirigencia del CEN. Ya no está Mario Delgado, hoy preside Luisa María Alcalde. Hay una nueva dirigencia del CEN de Morena que muchos lo hemos dicho, a esta nueva dirigencia, ahí donde está Andy también, Camila, muchos compañeros, les toca la parte de la institucionalización. Digamos, ya los procesos electorales van por su cuenta. Morena no tuvo tiempo. Andrés Manuel desmanteló la dirigencia de Morena para llevársela al gobierno. Baste pensar que 25 dirigentes estatales de Morena o presidentes de comités ejecutivos o presidentes de consejos estatales se fueron a la Secretaría del Bienestar. Entonces, estamos viendo en este aspecto que vale mucho la pena que el CEN le haga caso a la sugerencia de la presidenta y finalmente se puedan normar procesos que se han dejado muy sueltos. Así. Ahora, otro detalle, Jesús. En todo el mundo, cuando tú vas a un proceso electoral en el futuro, en todo el mundo, siempre hay candidatos y candidatas que llevan ventaja, siempre. Y no es lo mismo que tú compitas en un estado donde tu partido gobierna, 24 estados de la República, si contamos incluso al Verde en San Luis Potosí, a que tú compitas en un estado gobernado por la oposición. ¿Qué pasó en las últimas elecciones en Jalisco? Fraude electoral por parte de MC, por parte del señor paseador en Europa, Enrique Alfaro, contra Morena, con complicidad de los órganos electorales. Porque donde gobierna la oposición, Jesús, panistas, priistas, MC, controlan a los órganos electorales y van contra Morena. Entonces, no es lo mismo que tú vayas a ir a una elección contra un aparato estatal arropado por organismos electorales y por el Poder Judicial, a que compitas en un estado donde gobierna Morena y donde evidentemente no te van a intentar hacer un fraude. Entonces, yo creo que está muy bien que salgan este tipo de cosas en este momento y que Morena se dé un espacio, puede ser este año, que fije reglas precisas de compañeras y compañeros que en un momento quieran competir. No nada más por la gubernatura, si tú te das cuenta, Morena comenzó con este proceso con Andrés Manuel, con el proceso inédito de las llamadas corcholatas. Fue un primer intento apenas del año pasado de Morena como partido de tratar de institucionalizar un procedimiento
para seleccionar un candidato o una candidata a la presidencia de la República y que después, Jesús, se extendió a las gubernaturas en 2024. Encuestas, nadie se lleva todo, se incorpora a los que quedan en segundo lugar, tercer lugar, y de esa manera se presenta un frente unido. Yo creo que está bien hacer referencia, por aquí veo, a los principios, al estatuto, a la ética, todo eso me parece muy bien, creo que sí se tiene que institucionalizar, pero también tenemos que tomar en cuenta el contexto. Yo no me chupo el dedo, yo no creo que Lord Montajes actúe de manera espontánea o nada más porque sí, porque toda su vida lo conocemos de cómo ha trabajado ese señor. Y de que Maru Campos esté metiendo manos en las elecciones de Chihuahua, pues creo que solo un ingenuo pensaría que no. Mira, aquí en Querétaro gobierna la oposición y ya candidatos de MC y del PAN ya andan en campaña, Jesús. Ya andan lonas presentándose, andan en los barrios disque entregando apoyos, abriendo módulos, andan presumiendo incluso los programas sociales del gobierno federal, a pesar de que votaron en contra de ellos. Entonces, esa es la cuestión. Es una connotación precisa hablar de actos anticipados de campaña. Si los hubiera, se presentan ante las entidades electorales. De ahí en fuera, la promoción que hacen, repito, funcionarios y representantes populares, es probable que se derive de que hay gente que quiera ser más conocido. Pero eso sucede en Estados Unidos, en Europa. Estados Unidos casi no, porque ahí nada más tienen 2 partidos, pero sí se da en el caso de gobernadores. Es decir, esta parte va a tener como positivo que Morena finalmente reglamente de manera precisa la selección. Ya lleva adelantado Morena, ya lleva adelantado Morena. Encuestas. Y en base ahí, sobre eso. Y mira, aquí tenemos a alguien de Querétaro, Jesús, que me dice, mire, aquí en los mercados en San Juan del Ríos compran a la gente con tardeadas, con playeras, con gorros, con permisos del municipio. Lo estamos viendo en todos los estados donde gobierna la oposición, Jesús. Ellos ya están en campaña desde hace tiempo porque temen perder con Morena en 2027. Oye, querido Ángel, este punto, por ejemplo, ahorita que mencionas, muy interesante todo lo que expones, porque algo que llama la atención es precisamente eso, la presidenta nunca hace referencia al tema Loret de Mola y al tema de esta campaña, que coincido contigo, Maru Campos, Loret de Mola son muy particulares y sabemos bien cómo operan, sino que lo centra más en el tema Morena y lo centra más en el comportamiento interno de Morena. Y ese punto también te lo quiero preguntar. Tú eres parte estuviste involucrado directamente en muchas ocasiones, sigues involucrado en el partido. ¿Qué tan necesaria también es esta discusión al interior de la Cuarta Transformación? ¿Qué tan necesario también es hablar de pragmatismos, hablar de ética política, hablar de lineamientos en un momento dado que vayan acorde a la definición de un comportamiento ya más generalizado por parte del partido, por parte del movimiento, y no tanto en cuestiones incluso de agendas personales o bien de estilos de hacer las cosas? Urge, Jesús, porque este proceso de institucionalización, cuando Morena dice somos diversos, no nada más debe ser en el dicho, sino en los hechos. Decía Andrés Manuel que la política es optar entre inconvenientes. Morena tiene que moverse en este doble filo de, por un lado, consolidar la 4T con todos los obstáculos que hay, y por otro lado, hacer las cosas de manera distinta. Somos un partido ya muy grande. En el reciente proceso de afiliación estamos hablando de 2,5 millones.
Cuando éramos 400,000, nos costaba mucho trabajo ponernos de acuerdo, porque en Morena, a diferencia del PAN o el PRI, en Morena, Jesús, se discute y se discute fuerte. Eso es un partido vivo. Yo creo que en el caso de los pragmatismos sí hay que separar. Últimamente hemos estado envueltas en polémicas. El caso de Cuauhtémoc Blanco, que llegó a la gubernatura de Morelos por el PES, no por Morena. Hoy sí gobierna alguien de Morena Morelos, que es Margarita González, pero Cuauhtémoc Blanco creo que se acaba de afiliar a Morena, porque en el padrón oficial de Morena no aparece todavía Cuauhtémoc Blanco. O el caso de Yunes, el voto de Yunes para el Senado, digámoslo, el famosísimo voto 86. Yo creo que se tiene que ver vez por vez, y lo que sí tiene que evitar Morena, por eso importante la propuesta hoy de la presidenta, muy importante, es que se comience a reglamentar. Eso sí me parece relevante porque estableces lineamientos generales para toda la gente de Morena. Ahora, toma en cuenta, Jesús, toma en cuenta que hay candidatos externos de Morena que no están afiliados a Morena y que no se sienten obligados a cumplir reglamentos de Morena, porque Morena en su estatuto permite que, por ejemplo, en diputaciones locales, tú pongas a un agente de Morena en primer lugar, luego uno de Morena y luego un externo. Morena, Morena externo, Morena, Morena externo. ¿Qué problema ha tenido Morena con los externos? Llegan como externos, por lo tanto no se sienten obligados de cumplir el estatuto de Morena. No los puedes acusar ante Morena porque no están afiliados a Morena. Y llegan con una agenda personal y hacen lo que quieran y hablan a nombre de Morena, aunque ni siquiera estén afiliados a Morena. Y luego dice Saxon que sí ya está afiliado. Habría que diferenciar, Jesús, que la afiliación oficial a un partido político no te la da una declaración pública, ni una foto, ni una selfie. Te la da un instrumento al cual todos tenemos acceso, que es el padrón oficial de un partido político que está en el portal del INE. Estoy 100% seguro que ahí no está Cuauhtémoc Blanco, por la sencilla razón de que todo 2025, Morena está en un proceso de afiliación, vuelve a abrir sus puertas, y hasta que termine ese proceso de afiliación, ese nuevo padrón se entrega al INE. Una vez que el INE lo valida, entonces ya te conviertes en afiliado de un partido político. No es que yo creo, no es que yo exhiba, ay, que ya me afilié o que ya fueron al CEN o que ya llené un formulario para estar afiliado. No. La afiliación es, ahí así es blanco y negro. Estás en el padrón, estás afiliado. No estás en el padrón, no estás afiliado. Entonces yo creo que sí, como dice aquí Leticia Riveros, yo estoy de acuerdo con Leticia Riveros, tiene que haber lineamientos adecuados para que sucedan cosas positivas, se vayan organizando y se vayan quitando errores en el caso de Morena. Yo no veo, Jesús, un pragmatismo excesivo en Morena o si ton ni son. No. Yo veo un equilibrio entre la necesidad de mantener un determinado número de votos, por ejemplo, para que se apruebe una reforma constitucional, nos guste o no nos guste, así son los sistemas en los que tú no tienes mayoría calificada y tienes que negociar, y la cuestión de mantener los principios, el programa de Morena. Hay documentos ahorita
tiene 100 postulados Morena que se tienen que defender. ¿Por qué? Porque el peligro del pragmatismo extremo es convertirse en un partido más. Y yo creo que eso no le sirve a Morena, no le sirve al país, no le sirve a la 4T. No, absolutamente no. Pero tampoco puedes caer en el extremo de que mantengas lineamientos que te permitan, mira, te lo pongo, lo dijo la presidenta así, la presidenta lo dijo muy claro el año pasado. O era así o no pasa la reforma constitucional. Eso lo dijo la presidenta. O era el voto de Yunes o no pasa la reforma constitucional. Ahí sí es binario. A ver, ¿no quieres el voto de Yunes? Entonces no tienes reforma constitucional. No votaríamos el 1 de junio, Jesús, porque no hubiera pasado la reforma al Poder Judicial. Pero no solo eso, no hubiera pasado ninguna reforma. A mí me queda claro cuando la oposición en la ley de la industria eléctrica hicieron un cerrojo tal, te recordarás a la ahora senadora del PRI, Paloma Sánchez, burlándose de los electores, se pusieron durísimos para que no se les escapara un solo voto. Entonces la presidenta lo dijo muy claro, pues no queríamos el voto de Yunes, pues no hay reforma constitucional, ¿no? De Cuauhtémoc Blanco no digo nada porque ahí no estaba en juego absolutamente nada. Entonces, yo creo que Morena crece en este tipo de coyunturas. Cada situación nueva obliga al partido a corregir los rumbos y que la nueva dirigencia pues se mueva, porque le toca a la nueva dirigencia consolidar Morena como un verdadero partido y contribuir a lo que no tuvimos tiempo, Jesús, porque o andabas en campaña o te ibas a gobierno. Piensa la enorme dificultad de Morena de cubrir toda la nómina de 24 gubernaturas, la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo. Es dificilísimo con cuadros de Morena experimentados por la sencilla razón de que el 99% de la gente que estamos en Morena no venimos ni del PAN ni del PRI. Así de sencillo. Y por lo tanto no habíamos gobernado. Entonces, yo creo que es bienvenida la propuesta de la presidenta. Ojalá y se concrete en el corto plazo y que de alguna manera también la gente que aspira a un cargo público, bueno, pues que esperes los tiempos adecuados. Yo sí diferencio, Jesús, sí diferencio entre el golpeteo de la derecha. Yo he visto los debates sobre el tema de las ambulancias con Azucena Uresti. He visto 2 o 3 y es patético, ¿eh? Son 3 contra 1, 3 contra 1. Ponen a Andrea Chávez y le ponen a Kenia López Rabadán, le ponen a una de MC y encima está en contra de Azucena Uresti. Y luego dizque para equilibrar, te doy a ti 10 minutos a la de MC, 10 minutos a la del PAN, 10 minutos a Andrea. Pues ya Andrea tiene 10 minutos, las otras 2 tienen 20 minutos y luego todavía encima Azucena Uresti. Eso pasa en los medios corporativos y yo no me sumaría a este golpeteo de la derecha. En el caso de la derecha, ojo, no la presidenta, no la gente dentro de Morena, no. En el caso de la derecha, para mí, el golpeteo contra Andrea Chávez es puro temor por los números que ya te mostré. Es una senadora que obtuvo 860,000 votos. Con eso ganas cualquier elección a la gubernatura. En la derecha, en la derecha. En el caso de Morena y en el caso de la izquierda hay otros criterios, ¿no? Digamos, a la gente de Morena no nos preocupa que se gane la gubernatura en Chihuahua. A la oposición sí. A la oposición sí. Y entonces, ¿qué haces? Pues tratas de descarrilar una candidatura
que sabes que te puede arrebatar el poder. ¿Qué hizo el PRIAN en el caso de Guerrero? Descarrilaron a Félix Salgado Macedonio. ¿Y qué hicieron en el caso de Michoacán? Nos tiraron al gobernador faltando 5 minutos para la elección, a Raúl Morón, porque sabían perfectamente que tanto Félix Salgado como Raúl Morón habrían arrasado en las elecciones. Lo que sucede es que Morena ha crecido de tal manera que aunque el candidato no fue Félix Salgado, sino Evelyn Salgado, y que el candidato no fue Raúl Morón, sino Ramírez Bedoya, de todas maneras Morena ganó, pero sí nos metieron en un problema y lo señaló Andrés Manuel López Obrador. Descarrilan a candidatos que la oposición considera que les pueden ganar. ¿Dónde? En los estados donde Morena lleva mucha ventaja. Y yo creo, Jesús, pues yo estoy en Querétaro, tú estás en Ciudad de México, pero yo creo que los números que te mostré hay que darle la palabra a los chihuahuenses. Y yo, desde mi perspectiva, los chihuahuenses ya hablaron desde el año pasado, man. Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco estos minutos. Un abrazote, Jesús, y qué bueno que andas aquí. Saludamos a Manuel Pedrero, ya lo vi ayer en el Tren Maya. Vayan al Tren Maya, es una chulada. Y Jesús, el 1 de junio tenemos que salir a votar. Somos de los pocos países en el mundo afortunados en poder elegir a sus jueces y nos tienen envidia desde Europa. Nos tienen envidia. Saludos cordiales, Jesús. Gracias, gracias.